un acto de fe, un acto de fe. Lo que hayamos hablado antes, ya, ahí está. El Vasco no va a mejorar en sus salidas, en sus recuperaciones, en sus pérdidas, en balón parado, en su fase ofensiva. No. Lo que hay es lo que tenemos, gracias a los directivos que han pasado por este proceso. Así que, señoras y señores, y esto se lo decimos a los seleccionados y al Vasco, hay que ganar como sea. No importa ya, hay que ganar a como dé lugar. León Lecanda con la información en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. León, ¿cuáles son las noticias de último momento? Adelante. Álvaro, fuerte abrazo. Entrenamiento hoy abierto durante 15 minutos, ya operado por FIFA en el que se conoce como Match Day -1, el día previo al partido. Y observamos a muchos medios internacionales. Había desde televisoras argentinas, brasileñas, británicas, estadounidenses, también turcas, por supuesto los rivales de México en el grupo. Vimos tanto sudafricanos como coreanos, y esto te habla un poco ya de que la fiebre mundialista se vive a tope. En la cancha, los 15 minutos que tuvimos, Javier Aguirre muy atento del entrenamiento de los 3 arqueros, y el grupo, el resto, después de un ejercicio ahí de torito, de rondo, como se conoce, hizo un trabajo para irse sacando el estrés esas horas finales, Álvaro. Una especie de combinación entre balonmano y baloncesto en la cancha de fútbol. Ok, el objetivo era nada más lúdico, de calentamiento emocional. Completamente lúdico, de diversión. Yo te diría que fue recreativo, pues si lo pusiera yo un adjetivo, sí, recreativo. Los jugadores, digamos, con las casacas de FIFA, un grupo tenían un balón en las manos, una pelota pequeña, ¿no? Y te trataban de encestar, pero sin botarla, ¿no? Digamos que era una especie de balonmano, pero sí buscando anotar en una canasta, Álvaro. Divertido los jugadores. Esa es la parte que observamos. Acuérdate que solo son 15 minutos. Pero el parado táctico ya lo hizo el Vasco ayer, ¿eh? Hoy ya no va a ser fútbol. ¿Alguna reacción por parte del grupo? Un árbitro brasileño va a arrancar la Copa del Mundo con ellos. Walter Sampaio, con mucha experiencia, y ese es el árbitro elegido por FIFA para arrancar esta Copa del Mundo, el brasileño, Álvaro, como bien lo mencionas. No, mira, están tranquilos. O sea, yo creo que Javier Aguirre lo que ha hecho, por lo que nos han compartido los jugadores y también el propio entrenador nacional, ha sido decir, a ver, señores, lo que controlamos está de puertas para adentro, ¿no? Esto en la cancha, la táctica fija, el sistema de juego, las asociaciones dentro de la cancha, por supuesto las variantes que en algún momento pueda utilizar si es que hay que hacerlo, ¿no? Durante los 90 minutos. Pero lo que está fuera de control de los jugadores, Javier les ha dicho de eso, déjenmelo a mí, o simplemente sáquense de la cabeza. De acuerdo a lo que me informa la producción, más de 1000 integrantes de los medios de comunicación reportaron la práctica, León. No, Álvaro. No, más bien lo que sí es, ya hay más de 1000 integrantes de los medios de comunicación acreditados dando vueltas por la ciudad. Mira, hay medios internacionales reportando, por ejemplo, todos los movimientos sociales, las manifestaciones. Hay un numeroso grupo de medios en este momento en vivo, porque todavía está seguramente la conferencia de Gianni Infantino en el Estadio Ciudad de México. El Vasco Aguirre habla a 2:30 de la tarde y Hugo Bross, el entrenador de Sudáfrica, 3:30 de la tarde. Entonces la mayoría de los medios están allá. Aquí en la práctica yo te diría que estuvimos por arriba del centenar presentes, porque además muchos se quedaron afuera, Álvaro. Ya no existen los permisos o los pases. Si no traes acreditación FIFA, no puedes ingresar al MD-1 y por supuesto tampoco al día de partido. León, una cosa que estaba preguntando, pues sobre todo para las personas que obtuvieron boletos o tienen boletos, en los últimos 2 mundiales se implementó el Fan ID. Para este mundial no he visto a nadie con su Fan ID. ¿Va a ser necesario el Fan ID? No, Álvaro, te confirmo que para este mundial no se ha activado el Fan ID, ni por parte de Federación Mexicana de Fútbol, que no le correspondería, pero tampoco por el máximo órgano del fútbol mundial. Entonces los aficionados simplemente con que tengan el registro en su cuenta de FIFA, que sean mayores de 16 años, con un correo electrónico válido, con los datos, ahí es donde llegan los boletos, y ahí, digamos, FIFA de una u otra manera tiene a través de su base de datos, su sistema, ubicados quienes se sientan en dónde, pero luego vienen las transferencias de los boletos.
boletos, ¿no? Aquellos que se regalan, aquellos que se revenden. Entonces, sí podría ser un tema, pero no habrá Fan ID, Álvaro. Bueno, son en este momento Centro de México 1:06, el partido ya habría arrancado. ¿Con qué alineación entonces, León? Raúl El Tala Rangel en la portería, ha sido el arquero los 8 partidos este año y eso no va a cambiar para mañana de acuerdo con las fuentes que tenemos. Único movimiento respecto al 11 inicial contra Serbia, lo que nos han dicho desde ayer y lo dábamos en adelanto contigo, Álvaro, es Israel Reyes como lateral derecho. Al menos lo que nos han compartido fuentes es que ayer Javier lo puso en el 11 titular. Claro, podría todavía cambiar de parecer, sí, pero si es como lo puso ayer, entonces justamente será Reyes el jugador del América. Los dos defensas centrales, César Montes y Johan Vázquez, por izquierda Jesús Gallardo, medio campo Eric Lira, con Brian Gutiérrez, por izquierda Álvaro Fidalgo, en ataque Raúl Alonso Jiménez, por izquierda Julián Quiñones, por derecha Roberto Alvarado. También me dicen que probó a Edson Álvarez ayer en cuanto a este sistema, el parado táctico. Sin embargo, lo que nos han compartido, Álvaro, las fuentes, es que el Vasco no vería hoy a Edson listo para iniciar un partido. Sí para jugar unos minutos, pero no para arrancar. Perfecto, León. Cualquier cosa estaremos contigo más adelante. León Lecanda desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Atención, ojo, conferencia de prensa de Gianni Infantino, a ver si la tenemos más adelante. El seguimiento a la Selección Nacional de México. Ustedes hoy a la terraza más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Yo soy Álvaro Morales, don Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada y Michel, por supuesto, con nosotros. Un abrazo para todos ustedes. A ver, que los debuts de México, que ustedes recuerden, hayan vivido, se hayan puesto a estudiar, son más sufridos que benditos, ¿no? Sí. Sí, definitivamente son más sufridos. Sin contar los primeros mundiales, que tardamos un chorro en... Sí, algunos fueron inauguración, otros el día de la inauguración, aunque no propiamente el partido inaugural, digamos, pero en todos se ha sufrido. Partidos, ¿no? Sí, y el último, obviamente, bueno, en el 86 no fue inaugural porque inauguraba el campeón, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Exactamente hace... Derrota contra Noruega, recuerdo yo, no rapidito. Años, sí, claro. Okay. Bueno, las derrotas en el 78. Pero no podemos olvidar el mismo contra Sudáfrica, se perdió 1-0. A eso iba. Y se empata 1. El 11 de junio del 2010, hace exactamente mañana, 16 años, partido inaugural contra Sudáfrica, 16 años exactos, porque fue el mismo día 11 de junio. Empate a 1, Chabalala había hecho el gol para Sudáfrica, empató Rafa Márquez en una descolgada, luego empató Rafa Márquez y a sufrir. Ahora, la cosa pinta distinta para el partido de mañana, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que se arranca con victoria. ¿Cuál sería catástrofe? No, si es una creencia, la respeto. No, es una creencia y es ver lo que han sido las dos selecciones. Aunque fue tercero lugar en la Copa Sudafricana, aunque consiguió el boleto por encima de Nigeria para la Copa del Mundo, pues no es una selección realmente muy poderosa. Otro debut sufrido fue el del 98. Se perdió 1-0 contra Corea, que no fue el partido inaugural, pero hablo del debut de México, y se termina ganando 3-1. Es que regularmente no se ha ganado, Diony, y esta va a ser la octava ocasión que se arranque Copa del Mundo, aunque no propiamente inaugural, pero sí el día de la inauguración. El día de la inauguración. A ver, el mundial pasado se empata contra Polonia. Ajá. Okay. Con un penal detenido por Ochoa. Con un penal detenido, sufrido. 2000. ¿Fallado por quién? Fallado por Lewandowski. No, atajado por Memo Ochoa. Está bien. No atajado por Después Memo Ochoa se comió el gol de Messi, también hay que decirlo, ¿no? Lo pudo haber detenido. A ver, en Rusia. Se le gana a Alemania. Se le gana a Alemania. 1-0. Grandioso. Sí, grandioso. Luego, 4 años antes, en Brasil. En Brasil se gana, ¿no? Fue el empate, ¿no? No, se le gana a Camerún. No, se le gana. Se le gana a Camerún. Se le gana apretadamente a Camerún. Se empata con Brasil y después se le gana a... 2010. Bueno, contra Croacia. 3-1. Contra Sudáfrica. Contra Sudáfrica. Okay. 2006. 2006 en Corea fue contra... no fue contra Ecuador, fue contra Croacia, ¿no? No, el 2006 fue contra Irán, ¿no? 2006 contra Irán. Después vino el partido con Angola, ¿no? De acuerdo. 2002
Croacia fue el primer partido gol de Juan Pablo. ¿No fue Ecuador? No, Ecuador fue el segundo, si mal no recuerdo. Pero, en fin, a ver. ¿Sabes cuál es la gran diferencia, creo, Álvaro, para este Mundial particularmente? La expectativa. Sobre todo, por ejemplo, en esa del 94 frente a Noruega, creo que la expectativa de esa selección era mucho mayor a la que tenemos hoy con esta selección mexicana. Por eso creo que puede cambiar mucho la situación. El tema es, ese primer resultado en un Mundial en casa, tomando en cuenta que tu siguiente rival va a ser Corea, creo que sí es determinante con lo que pueda pasar con la selección mexicana. Creo que llegan mucho más tranquilos porque la expectativa es otra. Es una incertidumbre total el día de hoy la selección mexicana. ¿Hay expectativas menores? Mucho menores. Clasifican los 8 mejores terceros lugares. El grupo no pinta tan complicado. Pero menores que Pero no pinta tan complicado dependiendo en el 94 éramos subcampeones de Copa América. Por eso. Pero era Noruega, Italia y... Las expectativas nos platican del 78, ¿cuáles eran? No, pero Pietra, del 94 en adelante la expectativa con la selección mexicana siempre ha sido muy alta. No es cierto. ¿No? El 68 era altísima. Pues sí, para el 98 se tuvieron resultados muy adversos en los partidos de preparación. Eso es cierto. Para Brasil 2014 llegamos por la vía del repechaje y la expectativa no era mucha. Se superó la expectativa. Pero era más. ¿No? ¿Tú crees que es más? Pero fíjate cómo es. La expectativa del 2006, por lo que se había hecho en confederaciones, en el 2005 era alta. Ahí sí. O sea, realmente la selección no pudo replicar en esa fase de grupos del Mundial lo que había hecho la Confederaciones. Jugó bien esa Confederaciones, pero fuimos lugar 4 de 8. Tampoco hay que... Está bien, pero si ese fútbol... Estábamos para campeones. Pero si ese fútbol lo llevas a la primera fase del Mundial, México hubiera sacado mucho mejores resultados. A ver, yo estaba muerto en ese entonces, en 1978 yo estaba muerto, no había nacido. Nadie de los de aquí. Nadie los de aquí. Ya va a empezar con la metafísica para poder estar presente en la mayoría de esos mundiales. A partir del 94 nos empezamos a ser ya más consistentes. Porque todos habíamos conseguido el boleto octavos de final hasta la anterior del Tata Martino, pero en el 86 sí había una expectativa por ser los local. Dos anteriores como local. Había más expectativa en el 70 y en el 86 que en este 2026 con la selección mexicana. Sí, porque en el 86 además se prepararon un año. Sí. O sea, la concentración fue de un año. Yo no sé cómo los clubes lo aceptaron en ese momento, pero bueno. Había una expectativa mucho mayor, ¿no? ¿Que la de hoy? Sí. De hoy la eso creo que puede jugar en favor de la selección que dirige Javier Aguirre. En el Mundial había mucha más, ¿no? Muchísima más. Yo me acuerdo siendo un niño de 6 años que a ver, todo el Mundial era completo en México, también hay que, por eso, ¿no? Aquí solamente son 10 partidos, ¿no? El ambiente era 13. O sea, los pesos que usábamos, las monedas eran conmemorativas, o sea, todo lo veías súper brandeado. Hoy no tanto. Bueno, vamos a ir con el siguiente episodio desde el Tri. No se lo pierda, es algo que usted tiene que ver. Escúchelo, gócelo, desde el Tri. Lo que le puedo aportar a esta selección, tal vez el ser un buen compañero, el jugar con mucha pasión, con huevos, como se dice en México. Te puedo decir que podemos ser campeones del mundo. Yo creo que tenemos la calidad, tenemos los jugadores. Por ahí, como bien decías, no hay nombres, pero hay jugadores, hay calidad. Sabemos que va a cuidar de nosotros y él sabe que nosotros en la cancha vamos a dar todo por él. Te puedo decir que voy a dar la vida por él en la cancha y estoy seguro que él la dará por mí. I'm Felang Mudau and I am from South Africa and I play for Cholos. For its history, Nelson Mandela, our food and our vibe. South Africa is a very diverse country with a lot of different cultures, races, and our nickname is the Rainbow Nation. Is the diversity, the culture, and the culture of tolerance and having to understand each other because we're different. Bob. And the meat, we call it a braai in South Africa, which is what Americans would say is a barbecue. And we have so many different types of food, but I think I enjoy when we have a braai. Football is more of a sport that unites different cultures in South Africa, and it's definitely the most played sport in South Africa.
firstly beat Mexico so that it can give me bragging rights within my team, and I hope that we make it past the group stage. Go Pana! Enfrentamientos entre México y Sudáfrica en todo tipo de partidos. Se van a enfrentar ahora en el Mundial del 26 y en el Mundial del 10. Quedaron 1-1. Espectaculares imágenes de el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes. Partido inaugural mañana. Sudáfrica se convierte en la tercera selección de la Confederación Africana en participar en un mundial en México. Ya lo habían hecho Argelia y Marruecos, y la única selección africana que ganó en territorio mexicano fue Marruecos cuando venció a Portugal 3-1 el 11 de junio de 1986. 18 de los jugadores, César Caballero, 18 de los jugadores convocados pertenecen a la Liga Sudafricana, 16 de ellos a 2 clubes, César. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de fútbol picante. Así es, los clubes son el Orlando Pirates, que aporta 8 futbolistas, y el Mamelodi Sundowns, que aporta 7. Ellos son la base de esta selección conformada por el técnico Hugo Broz. Hay algunos otros elementos. Hay uno que es compañero de Guillermo Ochoa en Chipre, en el Limassol, se apellida Maseko. Tenemos también a Lyle Foster, que sería la figura de esta selección, que juega en el fútbol de Inglaterra. Hay un elemento también de la Major League Soccer, del Chicago Fire, pero en realidad la base de esta selección es la Liga Sudafricana, y vamos a ver si es que con eso les alcanza para derrotar al conjunto tricolor. En estos momentos la selección de Sudáfrica descansa plácidamente en su hotel de concentración aquí en la zona de Santa Fe. Aproximadamente en una hora más van a abandonar el hotel para marcharse al Estadio Azteca, donde habrá conferencia de prensa con el técnico Hugo Broz y también con un miembro de la plantilla del conjunto sudafricano. Posterior a ello, la comparecencia está programada para durar aproximadamente 30 minutos. Tendrán reconocimiento de cancha al Estadio Ciudad de México. Ojo, no van a entrenar ahí, solamente van a poder pisarla, van a poder familiarizarse, seguramente se tomarán las fotos del recuerdo y todo lo que hacen los equipos cuando reconocen un terreno de juego. Después saldrán en su autobús y se marcharán al Nido de Cuapa. Ahí en punto de las 5 de la tarde tendrán ahora sí su práctica formal de cara a lo que será el duelo frente a la selección mexicana este jueves a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Hay un par de cuestiones que les quiero mostrar, compañeros. Primero, la selección de Sudáfrica va a estrenar autobús el día de hoy. Le voy a pedir a mi compañero Milton Aguirre que nos regale algunas imágenes de ese autobús que ya está rotulado de FIFA. Había llamado la atención que los sudafricanos se habían desplazado en territorio mexicano en un autobús prácticamente genérico. Ya llegó el autobús que está rotulado con los logos de FIFA, con los logos del torneo. También quiero destacar mucho el tema de la seguridad. Hay muchísimos elementos de las fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que van a escoltar en todo momento a la selección de Sudáfrica. También se va a unir la Guardia Nacional para garantizar que no haya ningún problema con el traslado de los Bafana Bafana al Estadio Ciudad de México y al sur de la ciudad, específicamente el Nido de Cuapa, donde van a tener su entrenamiento. Así que el ambiente mundialista ya se siente. Match day -1 de la selección de Sudáfrica, y hoy por la noche quedará todo listo para enfrentar al conjunto mexicano. César, ¿qué nos puedes platicar de Sudáfrica en cuanto a su plantel? Rowan Williams, arquero, 63 partidos con los Bafana Bafana. Lyle Foster, jugador del Burning, el único de la convocatoria sudafricana que milita en una de las grandes ligas de Europa. Iken Reiners, que milita en el Mamelodi Sundowns, segundo máximo anotador en la primera división sudafricana. Tapelo Maseko, que fue compañero de Guillermo Ochoa en el AEL Limassol. ¿Qué sabemos de ellos, hermano?
Sabemos que a lo mejor no son futbolistas muy reconocidos en el plano internacional, quizás Lyle Foster es su gran figura, el nombre que todos podamos reconocer cuando nos hablan de esta selección sudafricana, pero también sabemos que es un equipo que llega con muchísimo que ganar y poco que perder para este partido frente al conjunto mexicano. Ellos lo saben, Javier Aguirre y el tricolor son los obligados a salir a proponer en la cancha del Estadio Ciudad de México. Para ellos su gran objetivo es por lo menos sacar un punto. Hay que recordar que en este mundial los terceros lugares, los mejores 8, avanzan a la siguiente ronda, así que los sudafricanos se dan por más que conformes con no salir con una derrota de la cancha del Estadio Ciudad de México. El 11 ideal. El ideal que yo propongo, con este golearíamos. Ah, caray. Acevedo en la portería. Y con esa formación, Acevedo en la portería, 2 carrileros, Sánchez y Gallardo, Montes, Álvarez y Vázquez en línea defensiva, Romo y Chávez, y Vega detrás de Jiménez y Quiñones. Sé que no va a suceder, pero ojalá que con esa alineación nosotros golearíamos. ¿Usted difiere? Totalmente. ¿Por qué? Totalmente, yo no podría, pero para nada Alexis Vega ahí. Creo que solo 5 de esos van a ser titulares mañana. Sí, obviamente. ¿Dónde lo pondrías? Acevedo no. ¿Dónde lo pondrías a Vega? Entiendo, perfecto, no. Alexis Vega. Alexis Vega no está para jugar primero 90 para empezar. ¿Dónde lo pondrías? No, yo lo pongo por Decía izquierda. el 11 ideal. Pero en tu 11 ideal no puede estar Acevedo, por piedad. Es mejor que nosotros dos. No, es mejor que nosotros dos. Álvaro, no mientas por convivir. No miento por convivir, Ni digo ese la verdad. es tu 11 ideal. Perdón si los lastimo. Ese es mi 11 ideal. Con ese jugaría yo. Ese es mi 11 ideal. Qué bueno. El tal Rangel no tiene brazos. Que no va a jugar. Ochoa ya está chochito. Pero ¿por qué pones a Acevedo si Acevedo no fue ni siquiera titular en el partido que se jugó en Torreón? Nada más lo usaron para acto de promoción. Lo han venido usando. Ni siquiera. Pero eso que tiene que ver que no haya sido ni siquiera titular no quiere decir que no tenga calidad. No lo has visto ni siquiera actuar con selecciones. Espérate. Yo transmití a Santos este torneo. Ajá. Si no es por Acevedo, a Santos le clavan 80 no, bueno. Como ha sido con Memo Ochoa. Porque dicen 1000 goles. Si no es por Ochoa, al Ajaxio le hubieran metido 500 goles y hubiera descendido y no descendió. Ahí por Guillermo Ochoa les han clavado. Esa es la diferencia. No. Acevedo ha metido 80 goles. Ochoa ha contribuido a todos los goles de sus equipos en contra. Perdón que se los diga. No, Álvaro, no empiezas por Acevedo, ya está todo mal. No tenemos. Yo voy con el Aguirre. Yo voy con el Tala, con Gallardo, César Montes y Johan Vázquez, Israel Reyes por el costado derecho. Me desagrada Reyes. En medio campo yo metería a Edson Álvarez, entendiendo esa ¿Único posibilidad. Único contención, entendiendo esa posibilidad que tiene Edson de incluso cuando vas en la salida o pierdes la pelota, meterse como un tercer central. Pondría a Fidalgo con Brian y al frente Quiñones, Raúl Jiménez. ¿A Brian con quién? Quiñones al frente con Fidalgo y con Edson Álvarez. Ah, caray, a Luis Chávez fue. ¿Edson Álvarez? Edson Álvarez. Edson Álvarez. ¿Sí? Contención. No, de contención. Fidalgo y Brian. Y al frente con Quiñones, con Raúl Jiménez y con Santi Jiménez. Ese es mi 11 ideal. Santi. A ver, con 3. ¿Y Quiñones jugando por la banda izquierda? Sí, Quiñones por izquierda. ¿Por la izquierda? Sí. Donde menos provecho se le saca. Porque ¿quién dice que es donde menos provecho? Así no juegan sus equipos. Eso lo dices No, tú, la evidencia, no es la verdad. la evidencia y los datos, así no juegan sus equipos. ¿Cómo jugaba con el Atlas? O sea, él de centro a izquierda. Todavía no me dé la suya, que haga la emoción. Ya lo a ver, doy la mía. Dionisio. Yo con el Tala Rangel. Por derecha Reyes, por izquierda Gallardo, por el centro Montes y Johan Vázquez. En el medio centro pongo en este momento a Eric Lira. Después como interiores le coloco por izquierda a Gil Mora, por derecha a Brian Gutiérrez, adelante Raúl Jiménez. Y después sí tiro, pero lo obligo a que interiorice, como lo ha estado haciendo Quiñones. Y del lado derecho ahí es donde tengo mi dudita. Ahí está. Ahí es donde tengo mi duda. Pero yo pondría ahí a Alexis Vega. Por el lado derecho. Gil Mora, Lira, ¿y quién era tu otro mediocampista? Brian Gutiérrez. Don Jorge Pietrasanta, la suya. Memo Ochoa en la portería. Memo Ochoa en la portería. Gallardo, Israel Reyes en las laterales, Cachorro Montes y Johan Vázquez en la central, Eric Lira en la contención, Brian Gutiérrez con Morita,
en la media cancha como interiores, y al frente yo pondría a Raúl Jiménez, a Quiñones y a Santi Jiménez. Mira, es interesante algo. Nadie puso al Piojo Alvarado, nadie, ni Jorge Pietrasanta lo puso, Es que yo sí pienso que en esa Qué posición... bueno, me gusta. Y mucho. No, y siempre. Bueno. Y mucho y siempre. Pero lo que sí pienso, y mucho y siempre, es que el Piojo Alvarado sería mejor aprovechado por el lado Pero izquierdo. ni ahí lo pusiste. Aprovechando su perfil. No, porque cuando yo vi, y lo platicábamos ayer, cuando yo vi jugar a Santi Jiménez y a Raúl Jiménez, sí me agradó. Sí. Me agradó ver a los dos juntos. Lo hicieron A Jesús y Quiñones te aporta mucho por cargado de izquierda y yendo hacia el centro. Ahora Es mejor de centro izquierda. Pusieron a Gil Mora Él. ambos, Pietra y Dioni, Sí, los como dos. titulares. Sí. No es demasiado riesgo, sobre todo Es por el Sudáfrica. tema de la pubalgia. Entonces llevaste lesionados. No lo No sé. que no que la lo sé. selección- Yo no que la sé si selección sea era demasiado. para Yo la lo vi quedarse. jugar muy bien. Eso, que sea su primer mundial, que sea el futbolista para más eso joven de está. toda la Copa del Mundo. Para A mí eso me está. gusta como un revulsivo, pero no sé si de inicio. Por eso tú pones a Fidalgo y también está Ya, bien. ya. También está bien, Nadie. pero yo creo que... ¿Por qué no pusiste tú al Piojo, por ejemplo? ¿Alvarado? Sí. No, porque a mí, yo insisto y lo dijimos ayer, el tema de poner a Santiago y a Raúl Alonso Jiménez juntos, creo que es donde México puede sacar mayor provecho. Y es tu primer Y partido. además ¿Tú por qué no pusiste al Piojo, El Diony? Piojo es un jugador rápido, pero Nada, pasecitos para atrás nada más. sí, sí. A ver, Aguirre lo pone porque le hace la función que necesita para atrás. Doble lateral. Doble lateral. Cuando va para adelante no es su perfil, como lo conocimos en Necaxa, al izquierdo, y creo que hacia adelante, siendo Sudáfrica, pues tú no tienes que estar pensando más en defender, sino en atacar, y por lo tanto, si él no me ha podido dar Uy, así por te va a regañar el Tuca. si él no me ha Sudáfrica podido, te saca el empate. si él no me ha podido dar por la derecha lo que yo pretendo en ataque, prefiero utilizar a otro elemento. Siendo Sudáfrica, una Sudáfrica que te va a esperar que juegue un 4-2-3-1, que de pronto te puede cambiar a un 3-4-3 o a un 4-3-3, pero una Sudáfrica que lo más seguro es que te va a esperar para ver si te contragolpea. Menos lo ibas a poner con línea de 5, ¿no? Pues claro. Ahora, me queda claro que si alguien es enemigo de la selección y le deseas mal, es don Jorge Pietrasanta. Ay, Chiveón, ¿y eso? Guillermo Ochoa, o sea, no suena más lógico poner a Memo que a Y Acevedo. sería el único partido en el que lo pondrías bien. Acevedo es mejor que Ochoa. Ya veré Roberto está después. joven. Sigan burlándose de mí. No, no, Pero ¿por qué ¿Por qué no pusiste a tu portero de las Chivas? Jorge Pietrasanta, no es burla. Yo solo pregunto si es el único partido en el que pondrías a Memo Ochoa. Sí. No, pero o hace lo rato pondrías sí de te titular. Ya, para que cumpla su homenaje. Pero ¿por qué No, no, pones no. a Memo sobre el No. campo? ¿Por la experiencia? A ver, Chivas, a ningún jugador se le debe de poner como homenaje. Se debe de aprovechar la experiencia, el liderazgo, los buenos reflejos que todavía mostró el otro día y esa experiencia ante un partido inaugural por un estadio. ¿Es mejor obviamente. portero que el Tala hoy? ¿Es mejor portero que el Tala hoy? Más ¿Ochoa? experimentado, sí. No, es y mejor probado, hoy es uno que- de los No mejores, van a responder, es uno se de niega. los 5 mejores jugadores Acevedo es mejor que los mexicanos en dos. toda la historia de los no están mundiales. preparados para esa Va a ser Acevedo conversación. mejor que ¿Cómo los se dos. extraña a Lord Luis Ángel Malagón? No, mejor vete a Pausa, las ¿dónde? finales de la NBA. Más. Allá opina. O con el peluche Caligari, ¿cómo se llama ese? No, ese no. así como Lo yo, vuelven a se fue. correr. Lo corren otra vez. Me da gusto que estoy en su mente. Que me pongan al nivel de primera división. Ni siquiera arrancan como titulares. El equipo se queda sin herramientas AN. Y ahí entra otra decisión difícil de entender. ¿Por qué no juega Brian Rodríguez desde el inicio? Es uno de los pocos jugadores que pueden cambiar el partido, que pueden desequilibrar, que pueden romper el esquema del rival. Y no lo usas desde el principio. Son decisiones que generan dudas, que hacen pensar que el técnico está siendo más conservador de lo que debería, porque esa es otra. El América ha cambiado su identidad. Antes era un equipo agresivo, dominante, que imponía condiciones. Hoy parece un equipo que espera, que reacciona, que cuida más el resultado que buscar el triunfo. Y eso, para un club como el América, es inaceptable para muchos aficionados ahora. Pasamos a Cruz Azul. Lo de Cruz Azul es todavía más preocupante. Perda Trión no es cualquier cosa. Y no es solo el marcador, es la forma. Es
Es un equipo que fue superado táctica, física y mentalmente. Un equipo que mostró fragilidad defensiva, desorden, falta de reacción, y eso en una competencia internacional se paga carísimo. El planteamiento fue cuestionable. Desde el inicio se vio un equipo mal parado, con espacios enormes entre líneas, con un mediocampo incapaz de contener. Lira, por ejemplo, quedó expuesto completamente, y no porque sea un mal jugador, sino porque el sistema lo dejó solo, lo dejó en inferioridad constantemente. Cuando enfrentas a un equipo rápido, dinámico, que ataca bien los espacios, no puedes dejar a un solo jugador cubriendo tanto terreno. Es un error táctico evidente. Los goles reflejan eso. Jugadas donde los delanteros reciben con demasiada libertad, donde los defensores llegan tarde, donde no hay coberturas. Y en el tercer gol es todavía más claro. Un jugador recorre más de 50 metros sin que nadie lo detenga. Eso no puede pasar a este nivel. Eso habla de falta de concentración, de falta de compromiso, de falta de estructura. Y luego vienen las decisiones durante el partido. Necesitas gol, necesitas reaccionar y sacas a un delantero que puede ayudarte en el juego aéreo para meter a otro con características distintas, pero cambias el estilo a centros a no tiene sentido. Si vas a jugar por las bandas, necesitas gente que remate. Son incoherencias que terminan costando caro. Pero más allá de América y Cruz Azul, hay un tema más grande: la comparación entre la Liga MLS-AN. Durante años se dijo que el fútbol mexicano estaba muy por encima. Y sí, en algún momento lo estuvo, pero hoy la realidad es distinta. La MLS ha crecido, ha invertido, ha mejorado su estructura, su formación, su competitividad. Mientras tanto, el fútbol mexicano ha tomado decisiones que lo han frenado. La eliminación del descenso, por ejemplo, es un golpe directo a la competitividad. Si no hay consecuencias por malos resultados, la exigencia baja y eso se refleja en el nivel. También está el tema de los extranjeros. Demasiados jugadores foráneos ocupando espacios que podrían ser para jóvenes mexicanos. Y no es que los extranjeros sean malos, pero cuando no aportan y aún así juegan, estás bloqueando el desarrollo local y eso tiene un impacto directo en la selección, en el talento, en la identidad del fútbol mexicano. Antes veías equipos llenos de jugadores formados en casa, con carácter, con identidad. Hoy ves plantillas llenas de nombres, pero no necesariamente de soluciones en la MLS. En cambio, ha encontrado un equilibrio, ha sabido atraer talento, desarrollar jugadores y crear una liga competitiva. Y eso se empieza a notar en estos torneos. Ya no es sorpresa ver a equipos estadounidenses compitiendo, ganando, dominando. Ya no es una excepción, empieza a ser una tendencia. Y aquí viene la pregunta clave. ¿La MLS ya superó a la Liga MX? Quizá todavía no completamente, pero está muy cerca. Y si la tendencia continúa, no hay duda de que lo hará, porque mientras uno avanza, el otro se estanca regresando a la América. El panorama no es sencillo. Tiene partidos complicados por delante, rivales que llegan en mejor momento y una presión enorme por los resultados, porque el América no puede permitirse fracasar. Es un club que exige títulos, que exige protagonismo, y si no lo consigue, las consecuencias llegan a lo mismo para Cruz Azul. Más allá de si logra o no remontar, el equipo tiene que mostrar otra cara, tiene que recuperar orden, confianza, identidad, porque lo que vimos no es digno de un equipo con su historia. Y al final,
Todo esto nos lleva a una reflexión más profunda. El fútbol mexicano está en un momento clave, un punto de inflexión. Puede seguir por el mismo camino y arriesgarse a perder terreno definitivamente, o puede replantearse, corregir, apostar por el desarrollo, por la competencia, por el talento local, porque el fútbol no perdona, el fútbol evoluciona, y el que no se adapta se queda atrás así. Que amigos, la pregunta queda en el aire. ¿Estamos viendo el inicio de un cambio de poder en el fútbol de la región? ¿O es solo una mala racha? Déjenme sus comentarios, porque este debate está más vivo que nunca. Y si quieren que sigamos con este análisis en una segunda parte más profunda, más intensa, más directa, ustedes lo dicen y lo hacemos. Seguimos porque esto apenas empieza y todavía hay mucho que analizar, mucho que decir y sobre todo mucho que entender de lo que está pasando con el fútbol mexicano en este momento. Porque si algo dejaron estos partidos, es una sensación clara. Ya no alcanza con la historia, ya no alcanza con la camiseta, ya no alcanza con el nombre. Hoy en día tienes que demostrar en la cancha, tienes que competir, tienes que tener idea de juego, intensidad, carácter y sobre todo, evolución. Vamos a profundizar un poco más en el caso de la América, porque aquí hay varios puntos clave que explican este bajón. Primero, el desgaste. Sí, el desgaste existe, tanto físico como mental. Este equipo viene de torneos intensos, de exigencias constantes, de presión mediática enorme, y eso termina pasando factura. Pero el desgaste no puede ser excusa para perder identidad. Puedes estar cansado, puedes no estar en tu mejor versión, pero lo que no puedes perder es tu forma de jugar, tu esencia. Y el América hoy parece un equipo que no sabe exactamente a qué juega. Antes era un equipo vertical, dinámico, con llegada constante, con jugadores que sabían perfectamente su rol. Hoy ves desconexión, ves un mediocampo que toca y toca, pero no filtra pases, ves extremos que no reciben en ventaja. Ves laterales que no proyectan con la misma frecuencia. Todo se vuelve lento, predecible, cómodo para el rival. Y aquí entra otro tema importante, los refuerzos, porque mucho se habló de las incorporaciones, de que el equipo se reforzó bien, de que tenía más variantes, pero la realidad es que varios de esos refuerzos no han rendido como se esperaba, y cuando eso pasa, el equipo lo resiente, porque no es solo que no sumen, es que obligan a ajustar todo el sistema. Imagínate lo que sería este América si tuviera un mediocampista creativo en su mejor nivel, un 10 que conecte líneas, que genere, que rompa defensas. Cambiaría completamente la cara del equipo. Pero hoy ese jugador no está, y sin ese enlace todo se vuelve más complicado. También hay que hablar de la gestión del entrenador, porque dirigir al América no es solo cuestión táctica, es también manejo de grupo, lectura de momentos, toma de decisiones bajo presión. Y en ese sentido, da la impresión de que el técnico ha optado por asegurar. En lugar de arriesgar, ha preferido no perder antes que buscar ganar. Y eso, en el América, se paga caro ahora. Del otro lado, el Nashville, porque tampoco hay que quitarle mérito. Es un equipo ordenado, disciplinado, que sabe a lo que juega. No es espectacular, no es brillante, pero es efectivo en su planteamiento. Y eso es suficiente cuando enfrentas a un rival que no te presiona, que no te obliga, que no te supera. Y eso nos lleva a otro punto clave. Los equipos de la MLS ya no se achican. Antes salían a respetar demasiado, a esperar,
a ver qué pasaba. Hoy salen a competir, a proponer, a creer que pueden ganar. Y esa mentalidad cambia todo, porque cuando un equipo cree, juega distinto y cuando el rival duda, pierde ventaja. Ahora volvemos a Cruz Azul, porque hay mucho más que decir. Este equipo venía mostrando cosas interesantes en la liga, venía con cierta estabilidad, con resultados aceptables, pero estos últimos partidos han evidenciado una caída preocupante, no solo en resultados, sino en funcionamiento. Y aquí hay una palabra clave: confianza. Cruz Azul ha perdido confianza, y cuando un equipo pierde confianza, todo se complica. Fallos pios simples, tomas malas decisiones, dudas en defensa, no concretas en ataque. Es un efecto dominó, pero también hay responsabilidad del cuerpo técnico, porque no puedes enfrentar